Buenas tardes, hermanos. Qué bueno que podamos ver este tema. Es la lección número 10 que nos toca y vamos a verla desde el principio. Bueno, nos toca la lección 10: oír con nitidez y ver con nitidez. Ah, eh, dice en el texto, todos tenemos una cosmovisión. ¿Qué es una cosmovisión? La cosmovisión es la que tiene toda cultura, ¿verdad? Una cultura, por ejemplo, tiene su cosmovisión, su forma de ver la vida, su forma de ver los principios y valores. Eh, así se tienen esas formas de ver, formas de pensar, de principios, de valores, valor de la justicia, valor del dinero, valor de la familia, valor eh, del prójimo, diferentes formas de ver. Entonces, aquí nos dice que toda persona tiene una cosmovisión, así como en la cultura general de un grupo, de un pueblo, hay cosmovisiones y rasgos generales. También a nivel individual tenemos una cultura, una cosmovisión y tenemos una cultura familiar, por ejemplo, ¿no? Y en esa cultura familiar también se desarrolla la cosmovisión personal. Pero cosmovisión es cosmos, sistema, universo, visión, es la visualización, la capacidad de ver las cosas desde su perspectiva. Antes de seguir con la cosmovisión, según la palabra tenemos dos tipos de personas. En el Génesis, cuando Dios creó a Adán, lo creó un hombre espiritual. Nosotros estamos formados por espíritu, alma y cuerpo. El primer tiempo, Adán era un hombre espiritual porque estaba guiado por el espíritu. Su espíritu estaba funcionando perfectamente y Dios podía comunicarse con él y él por medio de su espíritu podía entender las cosas, podía entender a Dios. Pero cuando el hombre peca, se apartó de Dios, su, su espíritu quedó separado de Dios, esa parte quedó separada y por lo tanto él en sí quedó separado. Su espíritu se separó de Dios y vino a ser un hombre almático. Primero era un hombre espiritual porque tenía comunión con Dios, escuchaba, entendía, se sometía al gobierno de Dios, pero después se independizó, se sujetó a su alma, porque su espíritu quedó inhabilitado para tener la comunión con Dios. Entonces fue un hombre almático como cualquier hombre y mujer de este mundo. La mayoría, solo los que hemos recibido a Cristo, ya el Señor nos está volviendo a ser espirituales. Pero antes éramos almáticos como cualquier otro, dirigidos por nuestra forma de pensar, nuestras buenas decisiones, nuestra inteligencia, nuestra forma de percibir las cosas, la forma de decidir. Éramos almáticos, nos dejábamos guiar por lo que sentíamos o lo que pensábamos en nuestra alma. Entonces vinimos a ser almáticos también. Pero ahora al recibir a Cristo, estamos volviendo a hacer lo que Dios desde el principio quería que seamos, espirituales, dirigidos por nuestro espíritu, que nuestra alma se sujete a nuestro espíritu y nuestro cuerpo también se sujeta a nuestro espíritu. Entonces, habría dos tipos de personas desde Adán y Eva. Los espirituales ahora estamos siendo reinsertados, reconciliados con Dios, y los almáticos que se dirigen solo por sus propios pensamientos, sentimientos, emociones, sus propios deseos de la carne, sería eso. Y nosotros recién estamos saliendo de esa vida así. Y es más, la lucha general es porque volvamos a ser espirituales. Pero volvemos al tema.
Digo volvemos porque un poquito quise explicarlo desde esta otra perspectiva que para mí me parece muy clara. Los primeros cristianos, su cosmovisión, su forma de ver las cosas, era el fruto de una revelación, era el fruto de la vida de Cristo en ellos, fruto de que Cristo se reveló en ellos, como a Pablo se le reveló, recuerdan, ese cambio tan drástico que tuvo, fuerte. Igual los primeros cristianos fueron, bueno, tuvieron el encuentro con el Señor Jesús, después fueron llenos del Espíritu Santo y hubo cambios maravillosos en su vida. Y fueron gente sometida al gobierno de Dios, que están en el reino de los cielos, que son gobernados por Cristo. Entonces los primeros cristianos y apóstoles, todos ellos tenían su cosmovisión como fruto de la revelación de la vida impactando y llenando a ellos, de la vida de Cristo en ellos, de la revelación de Dios en ellos. Muchos hoy viven basados en conjeturas respecto a su religión, respecto a la familia, respecto a muchas cosas, a todas, con sus propias ideas, opiniones, conceptos, conjeturas, y eso impide que haya una visión correcta de lo que Dios es y de lo que Dios quiere. A esas conjeturas son velos que impiden ver la perfección de Dios. Nos impiden ser lo que Dios desea que seamos. Esos velos tienen que ver justamente con la naturaleza caída de Adán, con las formas de pensar, con las estructuras mentales que hemos tenido desde antes. Entonces, las conjeturas se vuelven velos que impiden ver la perfección. Por ejemplo, hay gente que dice, yo no entiendo qué está pasando en el mundo, no entiendo qué está pasando en mi vida. Eso indica que hay velos que necesitan ser recorridos, ¿no? Velos que no dejan ver el propósito de Dios para nosotros. Como punto número uno veríamos, hasta aquí la introducción, como punto número uno entonces veríamos lo que transforma al hombre. Lo que transforma al hombre es la revelación de ver la gloria que Dios depositó en nosotros. Que se nos abra el entendimiento y que podamos ver, entender lo que Dios ha puesto en nosotros, su espíritu en nosotros, su naturaleza en nosotros. Eso es lo que nos hace transformar, lo que nos transforma. El tener el entendimiento y la presencia del Espíritu Santo haciendo una obra en nosotros. 2 Corintios 3:18 dice, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Lo vuelvo a leer. Por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como por un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Cuando nos miramos en un espejo, ¿qué imagen vemos? Nuestra propia imagen, ¿verdad? Lo que hay, lo que somos. Ahí empezamos a ver, ¿verdad? ¿Quiénes somos? En un espejo. Entonces dice aquí, por tanto nosotros mirando a cara descubierta, sin maquillaje, sin ideas preconcebidas, entonces, sin cosmovisiones erradas, mirando a cara descubierta, limpio, ¿no? Como en un espejo, digamos, en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados a su imagen y semejanza. Entonces, a medida que es como que nos viéramos en un espejo,
a medida que miramos nuestra vida, vamos a ver cada vez más la gracia, el carácter de Cristo formado en nosotros, porque ese es el propósito eterno, de formar a Cristo en nuestras vidas para que podamos expresarle y representarle, igual que Adán. Adán fue hecho a imagen y semejanza, no solo para que se vea bonito, sino para poder expresar a Cristo, porque Dios tiene el propósito, tenía el propósito con Adán, de que Él exprese, le manifieste a toda la creación. Dios poder dirigir, gobernar, poder manifestarse por medio de Adán. Es el mismo propósito que tiene hoy con nosotros. La falta de transformación, la falta de que seamos transformados a la imagen de Cristo, en el carácter de Cristo, es señal que hay velos en nuestra vida, es falta de una visión real de Cristo, que necesitamos experimentar más a Cristo. La reforma, ya hemos hablado en otras lecciones anteriores, y dice que la reforma es volver al original, libre de desambiguación, las cosas equivocadas, volverlas a componer y que esté exactamente a lo que se propuso en un principio, al original. Eso dice que es reforma. ¿Recuerdan que vimos esto? Entonces, reforma es volver al original. ¿Y cuál era el original? El propósito eterno de Dios, que seamos transformados a la imagen de Cristo y reunir todas las cosas en Cristo Jesús. Entonces, dice, la reforma viene para que podamos vernos tal como Dios nos ve. La imagen de Dios está tan borrosa en la vida del hombre, aún en nosotros cristianos, todavía. Entonces dice aquí que la reforma viene para hacernos volver, para que podamos vernos tal como Dios nos ve. ¿Quiénes somos? ¿Qué somos? ¿Qué tenemos? ¿Cómo Dios nos ve? ¿Qué puso Dios en nosotros que no estamos viendo? Entonces dice, salir de la perspectiva y miradas subjetivas y tener una visión real del espíritu para poder experimentar la transformación que Dios predestinó para nosotros. Dice que fuimos predestinados para ser hijos de Dios antes de la fundación del mundo. Desde allá ya el Señor nos tenía en su corazón, en su mente, y Él tiene su propósito con nosotros. Entonces fuimos predestinados para eso. Fuimos predestinados para buenas obras. Entonces, volver o estar en la reforma es que podamos, el Espíritu Santo, hacernos entender y hacernos volver al propósito original que Dios tenía, que Dios tiene. Caen velos y tenemos, cuando los velos, ya dijimos que los velos son las formas de pensar contra o que no están de acuerdo al propósito de Dios, esas formas humanistas de pensar, esas formas que no están conforme al propósito de Dios, esos son velos. Entonces, cuando caen los velos, tenemos una visión más correcta y vemos el depósito de Dios en nosotros, vemos la calidad, la naturaleza, el espíritu, el poder, todo lo que Dios ha colocado en nosotros. Vemos el depósito de Dios, como una cuenta bancaria. ¡Wow! Me habían depositado $1.000.000. ¿No? No sé, más que eso, ¿no? Más que eso. Dice que el tesoro del cielo está en vasos de barro. Nosotros somos los vasos de barro y el tesoro es en nosotros. Entonces, ¿qué depósito Dios ha hecho en nuestras vidas? A esto dice llamamos reforma. Que cuando se caen los velos, pues podemos ver la maravilla de Dios, de su naturaleza y sus propósitos perfectamente en nuestra vida.
Entonces, dejamos de vernos a nosotros mismos. Ah, que no puedo, que no sirvo, que no sé cuánto, que que no me da, que no. Dejamos de vernos a nosotros mismos y podemos empezar a ver a Cristo en nuestras vidas. Pero para poder ver tenemos que quitar todo aquello que impide, que son velos, que son pensamientos, estructuras mentales que no nos dejan ver cómo realmente es. Entonces, quitar los velos implica que vamos a vernos como Dios nos ve. Todo lo que Dios dijo que éramos, todo lo que Dios depositó, todo lo que Dios ha hecho con nosotros. Al mirar las escrituras, el Espíritu nos da una imagen más nítida de Cristo. Y es así, ¿verdad? No sé si usted cuando está leyendo la palabra se sorprende y dice, wow, qué maravilla que Dios me dice aquí. Esto yo no lo sabía, empezamos a decir. Y nos sorprendemos y nos trae gozo, la luz que Dios pone, que Dios nos revela en su palabra. Y dice, al ver la escritura, el Espíritu nos da una imagen más nítida de Cristo. Y esta es la imagen en la que nos vamos a convertir, la imagen de Cristo. Cómo es el carácter de Cristo, cómo piensa Cristo, cómo fue Cristo en la tierra. No hacía nada por sí mismo, se sometía al Padre perfectamente. Dice, todo lo que hago, todo lo que yo digo, porque oigo al Padre, porque veo al Padre, mi juicio no es mío, dice, porque el Padre juzga conmigo. Entonces, al ver las Escrituras, el Espíritu Santo nos trae revelación, nos muestra. Iluminación se llama más apropiadamente, ¿no? Nos ilumina, más abre el entendimiento y vemos lo que ya está revelado, ¿no? Entonces, y a eso se llama reforma, ¿no? A ver, ¿a qué se llama reforma? Dice, al ver que cuando miramos las Escrituras, el Espíritu Santo nos da una imagen más clara, más nítida de Cristo. Y nos hace ver que a esa imagen es que tenemos que ser transformados. Y a eso se llama reforma, porque Dios quiere que volvamos al propósito original, al modelo original. Los velos hacen que nos miremos a nosotros y no a Cristo. Como ya dije hace un momento, las imposibilidades, nuestras debilidades, la fragilidad humana, tantas, pero son velos. ¿No? La visión correcta, dice, nos conecta con nuestro destino. ¿Cuál es nuestro destino? Es, que es ser conformados a la imagen de su Hijo. Ese es nuestro destino, ese es el propósito desde antes de la fundación del mundo, de nuestro Padre Celestial para nosotros. Qué hermoso, ¿no? Cómo ser el Hijo de Dios, cómo es el Hijo de Dios, Jesucristo, y Dios quiere que nos parezcamos a Él y nos hace a su imagen y semejanza. Entonces, no hablando en lo físico, de hecho, ¿no? Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¡Qué bendición! Entonces, la visión correcta es que estemos conectados a nuestro destino, que podamos entender cuál es el destino que Dios hizo para nosotros, que es ser conformado a la imagen de su Hijo. ¿Cuál es nuestro destino? Ser conformado a la imagen de su Hijo, como dice en Romanos 28, ¿no? También los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Los velos a quitar son entonces nuestra forma de pensar. ¿Cuáles son los velos? Nuestra forma de pensar. Que está en contra, que está equivocada, que no está en los propósitos. Efesios 4:18 dice,
teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. ¿Qué es entonces lo que hace que haya velos en nuestro entendimiento? Un entendimiento, hay muchas clases de entendimiento. Entre ellos está el entendimiento entenebrecido, de la gente que a propósito se cierra a Dios y no quiere. Entonces se dejan en oscuridad, ajenos a la vida de Dios. No entienden ni quieren, porque están en ignorancia de Dios, de las cosas de Dios, de la vida espiritual. Entonces, quitar los velos son nuestras formas de pensar. Y hay diferentes clases de pensamiento. Carnal, aquellos que quieren el placer y pasarla bien. El entendimiento entenebrecido, esa obstinación, ese corazón que ha rechazado muchas veces lo que Dios le va hablando. Entonces se endurece. Así se endurece el corazón. Dios lo va hablando y uno no obedece, no quiere. Entonces, velos en la mente son pensamientos no adecuados al propósito eterno de Dios, ¿verdad? Y aquí por un ejemplo, cómo nosotros, cristianos ahora, podemos retrasar, podemos distraernos en nuestro entendimiento. Es cuando vemos o oímos cosas que no debemos. Cuando estamos compartiendo con personas o cosas que no debemos. Entonces, nuestros velos o los velos siguen ahí, no se pueden sacar. A veces por el internet miramos cosas que no convienen, no administramos bien nuestra vida, nuestro tiempo y dedicamos a cosas que no convienen. Entonces, retrasamos, nuestro pensamiento está ahí embotado, no progresa, ¿no? La revelación progresiva. En Apocalipsis quiere decir revelación. ¿Qué quiere decir Apocalipsis? Revelación. Y dice en el versículo 1, dice en Apocalipsis, dice que es la revelación de Jesucristo. Juan, después de haber sufrido tanto, después de haber predicado con unción, con poder, después de haber tenido esa revelación de Dios y todo, conocía pero conocía a Dios un buen tanto. Pero aquí en Apocalipsis 9:10 dice, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro, ¿en qué? En la tribulación, en el reino de los cielos. Estaba en la isla de Patmos porque lo deportaron, lo tenían preso y lo llevaron a la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios, por eso dice por causa de la palabra de Dios. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, estaba orando en el Espíritu, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que le decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, escribe en el libro. Ahí en el libro de revelación, que se llama Apocalipsis, en ese libro Dios se revela, Cristo se revela, porque dice la revelación de Jesucristo, Cristo se revela ahora, como está ahora, Cristo resucitado con todo el poder, sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Entonces Él se revela muchísimo más y se revela cuando va a venir en juicio también. Entonces, ¿Juan le conocía? Claro que sí, le conocía. Pero ¿qué tanto le conocía? Por eso dice que la revelación es progresiva. Cada vez aumenta. Es como un tesoro a seguir descubriendo. Aquí entonces se reveló muchísimo. Le trajo entendimiento al apóstol Juan. Tremendo hombre de Dios. Cosas maravillosas conocía y sabía y conocía el Señor, el amor de Dios y todo. Pero aquí se les revela mucho más ya en estos tiempos, cuando estaba viejito.
porque en la isla de Palma ya iba casi 100 años, iba a cumplir. Entonces, para que veamos, esto para que veamos de la revelación de Dios que va en aumento cada vez más, hasta formar cada vez mejor delante del Señor a su imagen. Los velos no se rompen por hacer decretos o proclamas. ¿Qué son los decretos o proclamas? Tal vez algunos de ustedes no conocen esto, pero hay gente que dice, yo decreto en el nombre de Jesús que esto va a ser así, que esto, que voy a dejar este pecado, que voy a dejar. Bueno, eh, dice entonces que los velos, o sea, no caen esas cosas, no salen esas cosas, solo por decir decreto o proclamo la victoria de Cristo en mi vida. Es bueno todo eso, sí es bueno, pero no solo sale por eso, no podemos dejar esos velos, no pueden salir, no pueden romperse esos velos, solo por eso dice, se rompen con la palabra de Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Se rompen con la revelación, iluminación, la presencia de Dios ahí obrando en nuestro corazón. La gracia de Dios en nosotros. Y nosotros colaborando, dice aquí, con cerrar los ojos y oídos humanos. ¿Qué vamos a hacer así? No. Quiere decir que pues nos vamos a apartar de lo malo, ¿no? Vamos a colaborar al Espíritu Santo con eso. Vamos a cerrar los ojos para las cosas que no deben. Hay un pasaje que me gusta mucho y dice, todo lo bueno, todo lo justo, todo lo amable en esto pensar. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Porque a veces uno le deja la cabeza pensar, ay, que me dijo, que por qué me dijo, que qué malcriadez, que qué atrevimiento. Y sigue, ¿cierto? Entonces, ¿en qué pensamos? ¿En qué pasamos el tiempo con nuestro pensamiento? Entonces los velos no se van a romper diciendo yo decreto o yo proclamo. Si no se rompen, dice, cuando pasamos tiempo, cuando permitimos al Espíritu Santo hablarnos y somos muy delicados, muy atentos, no como esos hijos que Dios les tiene, que los papás le dicen, hijito, haz esto, hasta que tiene que gritarle para que el hijo obedezca. Que Dios nos ayude y no necesitemos eso. Entonces dice que los velos se rompen cuando la presencia de Cristo obra en nuestras vidas. ¿Cómo va a obrar? Hay que pasar tiempo con Él, hay que prestar atención. Para eso colaboramos con oír, con atención. Y cerramos los ojos a las cosas y los oídos a las cosas que nos ayudan en las cosas de Dios. El Evangelio dice, no es suma de nuestra historia como cristianos. El Evangelio es vinculante. Vinculante en derecho había querido decir cumplimiento obligatorio. Entonces, el Evangelio es vinculante a Cristo, manifestándose en nuestras vidas hacia los demás. De eso se trata el Evangelio. Son las buenas nuevas que tienen que ser incorporadas aquí, vividas aquí y expresadas. La vida de Cristo, la naturaleza, el Espíritu Santo de nuestra vida, haciendo esa obra. El Espíritu Santo también se llama el Espíritu de Cristo. Entonces, Él está obrando acá. El Evangelio entonces vincula a Cristo, manifestándose en nuestras vidas hacia los demás. La verdad presente. ¿Qué es la verdad presente? La Biblia, ahí tenemos una imagen, que la Biblia es una biblioteca, ¿verdad? Que está dividido casi por la mitad. La una parte del Antiguo Testamento y la otra el Nuevo Testamento. Normalmente todo lo que vemos en el Antiguo Testamento es figura y sombra de lo que Cristo iba a cumplir. El tema principal de la Biblia es Cristo. Él es el tema central.
Entonces, el Antiguo Testamento expresa como sombra, como foto, todo el propósito, la obra y Cristo, como sombra, como figura, como imagen, como foto. Y en el Nuevo Testamento vemos que ya se cumple eso que antes iba a venir, fue anunciado desde el Génesis hasta Malaquías. Podemos ver Cristo era anunciado, los profetas, todos. Entonces, eh, en el Nuevo Testamento se cumple esta verdad. Jesucristo, y ahí tenemos los 4 evangelios para empezar el Nuevo Testamento, donde vemos Cristo hecho hombre, ¿verdad? Entonces ahí se cumple. Toda la Biblia es verdad. Toda la Biblia es inspirada, dice, y útil para nosotros. Toda la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento. Pero la diferencia entre el Antiguo y el Nuevo es que en el Antiguo Dios reveló cosas, Dios dio instrucciones, cosas que eran vigentes solo para ese tiempo, porque era figura. Por ejemplo, en ese tiempo había que circuncidarse. Los hombres tenían que circuncidarse y era señal de guardar el pacto de Israel con Dios, señal de guardar un pacto con Dios. En el Antiguo Testamento o el Antiguo Pacto también se llama. Pasó así. En el Antiguo Pacto tenían que matar corderitos. Pero ¿qué pasa hoy? Hoy ya no se mata corderitos. ¿Por qué? Porque ya la persona de la que se hablaba, lo real, ya está vigente. Ya fue, ya está. No se mata corderitos por eso. ¿Por qué ya los hombres no se circuncidan? Porque ya ese término, esa imagen de pacto ya pasó. Ahora estamos en la realidad que es Cristo. Entonces, por eso aquí, directamente, sin dar esta explicación, es que pasa y dice que la verdad presente es Cristo. No sé si me deja entender. Hay una verdad que era para un tiempo. Verdad de Dios, muy de Dios, real, que fue bueno para su propósito y su tiempo. Ahora es otra verdad, puede ser, no otra verdad. Ahora estamos en el cumplimiento de esa verdad, que es Cristo. Y ahora se le llama la verdad presente, como que la otra fuera verdad pasada y está en una verdad presente. Es la misma verdad, en un tiempo de anuncio y en este tiempo que se cumple. No sé si me deja entender, pero esa es la verdad presente, lo que está ahora vigente para nosotros. Todo lo que está vigente para nosotros, que casi todo, me atrevería a decir casi todo, como dice aquí, está en Cristo. Cristo entonces la verdad presente. Según la Biblia se va revelando progresivamente. Cristo hoy no es igual al Cristo de la roca en el desierto de Israel. Cuando Israel iba por el desierto, tuvieron sed y se rebelaron contra Moisés y le dijeron que nos ha traído a matarnos de sed y tanta cosa. Y Moisés va y ora. Y Dios le dice, sube al monte Oreb y golpea con tu vara la roca. Sí, creo que fue golpear, ¿sabes? No le dijo, habla. De 2 veces saca agua. Y entonces de la roca, en el desierto donde no hay agua, el Señor saca agua. Y es aquí, si ustedes tuvieran tiempo para leer, es Éxodo 17, 1 al 7, que si se pudiera leer el todo eso, es lindo, linda historia. Dice, toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas conforme al mandamiento de Jehová y acamparon en Refidim y no había agua para que el pueblo bebiese. Y ahí sigue la historia que les he relatado ahora.
Ahí le saca Dios agua de la roca. Y aquí en 1 Corintios 4, el apóstol dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Como hemos dicho, en el Antiguo Testamento, figura y sombra, la piedra, y aquí en el Nuevo Testamento dice, es Cristo, era esa roca. Ahora, eh, entonces aquí dice, Cristo no es igual, o sea, no se manifiesta de la misma forma como cuando se manifestó, de una manera se manifestó en el antiguo pacto, en este sentido de la roca. De otra manera se manifestó cuando se hizo carne y caminó entre nosotros, entre los hombres. De otra manera se, se manifestó. Pero ahora Cristo resucitado se manifiesta también y de otra manera. En sí es el mismo Cristo, pero su manifestación, su excelencia y la nitidez de la revelación es diferente. Creo que vamos pudiendo ver esto un poquito más. Entonces la verdad presente es ver a Cristo hoy lo más nítido posible, hoy que le conozcamos, la grandeza, sus propósitos, su obra en nosotros, de qué manera se nos manifiesta, de qué manera le conocemos, de qué manera habla, cómo piensa Dios respecto a la política de este país, cómo piensa Dios respecto a los niños, a los pobres, a los malos, a los perversos, cómo piensa Dios. El Espíritu Santo que nos habita nos ayuda a entender, y no solo a entender, sino que esa naturaleza se expresa y podemos dar y discernir adecuadamente con su sabiduría, con su inteligencia. Entonces Jesús dijo, ustedes escudriñan las escrituras para ver si hallan a Dios, pero las escrituras dan testimonio de mí. Así le dijo a los judíos. Al ver más claro a Cristo, nuestra vida se aclara. Él es la luz de los hombres. Él es el que nos trae el entendimiento. Y donde está Él no hay tinieblas. Entonces, ver más claro a Cristo hace que en nuestra vida caigan velos. El conocerle a Él provoca que haya cambios en nosotros. Automáticamente empieza a haber cambios. Si antes éramos así, ya, ay Dios, decimos, ayúdame, no quiero. Y reconocemos nuestros errores. Él es luz. ¿Qué hace la luz? Cuando usted entra a un cuarto y está oscuro hasta que encuentra ¿cómo se llama? Interruptor, ¿cómo camina? A tientas, ¿verdad? Pero encuentra el interruptor y viene una tranquilidad y camina libre, con libertad. Pero ¿qué pasa también? Esa luz que más, ay, dice, mi cuarto no había estado tan limpio, tengo que... ¿Y por qué? Porque la luz nos muestra cómo está el cuarto. Y decimos, ay, no había estado tan limpio. ¿Pero qué le dice la luz? ¿Será que nos retea, nos critica la luz, nos dice, ay, qué sinvergüenza, qué barbaridad? ¿Qué hace la luz? Simplemente nos muestra. Depende de nosotros el limpiar ese cuarto o dejarlo así y acostumbrarnos a verlo así mal. Le dice el corazón se cauteriza. Pero si nosotros lo vemos, de repente lo vimos, ay, había dejado esto sucio, mi mesa sin limpiar. Y nos damos un tiempito y limpiamos la mesa. Ya estamos bien, estamos andando en luz, estamos sometiéndonos al reino, a Cristo, a la luz. Él es la luz, Él nos alumbra. Salimos a veces con alguna ropa y de repente no nos fijamos bien cuando vemos, a ver, hay una manchadita mi luz.
nos critica, no, nos muestra. Dependerá de nosotros sacarla a la banda o andar así todo sucio. Dios es luz y no hay tinieblas en él. Entonces Él es la luz de los hombres. El secreto de la vida del hombre no consiste en acumular información divina. No es que, ya lo escuché, ya lo sé. Pero ¿cuánto estoy practicando de eso? ¿No? Dice, entonces, no es cuestión de información divina, sino en la sabiduría que va adquiriendo por conocer más exactamente a Cristo. Cuando vamos conociendo a Cristo, su sabiduría, su entendimiento nos abre, nos hace entender, nos llena, nos da discernimiento, nos da un ojo preciso en lo que debemos ver o hacer y entender. Si antes éramos gente que criticaba mucho, de repente ya empieza a darnos pena en vez de criticar. Entonces, el secreto de la vida del hombre, o sea, del progreso, de la madurez, no está en acumular información, sino en esa experiencia con Cristo, en, en esa comunión con Cristo que nos trae inteligencia y sabiduría. Este tiempo, dice el autor del texto, es para quitar velos. Creo que un buen tiempo vamos a estar en esto, mostrándonos, ¿no? Es para quitar velos. Dios está alumbrándonos para experimentar limpieza y claridad en su propósito. Como hablaba hace rato, Dios es luz y nos está alumbrando y depende de nosotros del quitar los velos, de quitar la suciedad, de las manchas, lo que no está bien de nuestra vida y andar conforme al propósito de Dios. No podemos seguir ignorando la voz de Dios, su palabra, la voz de su Hijo. La voz de Dios, que es la revelación de Cristo, que es la presencia en esa comunión con Dios. La voz de Dios, que nos habla de muchas maneras, dice, es la que quebra esos velos. No podemos seguir ignorando entonces la voz de Dios, su palabra, la voz de su Hijo, provoca rompimiento de velos, de todo lo que estorba en nuestra comunión y claridad al ver a Dios. Muchos oyen mensajes y prédicas, pero aún no oyen al Hijo. ¿Sí? A veces no estamos pudiendo entrar en esa comunión con Dios. Escuchábamos prédicas y todo parece muy bueno, pero es mayor avance cuando hay esa comunión con Dios. Hebreos 1, 1 al 2 dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en estos tiempos, a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dios nos ha hablado de muchas maneras. Nos habla por la familia, de muchas maneras, de muchas maneras. Una de las maneras que más nos habla el Señor es a nuestro espíritu. En quietud, en tranquilidad, una voz suave. Pero para escuchar y entender nuestro espíritu necesitamos pasar tiempo. Necesitamos experimentar cada vez más esa voz de Dios. Los problemas sin resolver del hombre, dice, es por no oír con claridad la voz de Dios. ¿Sí? Problemas familiares, con los hijos, con los maridos, con las mujeres, con las esposas, matrimoniales, problemas familiares y de relaciones y de todo, es por no oír con claridad la voz de Dios. Si oímos su voz, debemos prestar atención, porque el Señor nos habla de muchas maneras y nos puede hablar por la familia, por el cónyuge, por los padres, por los mensajes, por la palabra escrita,
en un tiempo de comunión con Él, a nuestro espíritu. Nos habla de muchas maneras, hasta mirando el cielo, la creación nos habla de muchas maneras, que yo sé que les han experimentado también. Entonces no debemos limitar la voz de Dios. No perdamos la experiencia de que caigan velos, esa ignorancia que hay de no conocer a Dios. No perdamos de tener esa experiencia, de oír la voz de Dios. El progreso del Evangelio es cuando experimentamos que Dios quita de nosotros los velos. Perfección no es agregar algo, sino quitar lo que estorba en nuestra vida. Dice que Él ha puesto su naturaleza en nosotros, ha puesto sus leyes en nuestros corazones. Entonces hay muchas cosas ya dentro nuestro, que solo necesitamos quitar lo otro y aparece lo que es verdadero. Entonces, la madurez consiste en perfeccionar. La conquista de la iglesia no es algo que va a venir, sino algo que hay que quitar. ¿Sí? La reforma no está basada en algo que podamos aprender a hacer, sino en algo que nosotros vamos a quitar por entendimiento, no al azar. ¿Sí? El Espíritu nos va a revelar. 2 Corintios 2:11 dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Las tinieblas no son disipadas por nuestros decretos ni proclamas, sino que Satanás huye cuando sacamos velos de nuestra mente. Cuando, hay un pasaje que dice, someteos a Dios y resistid al diablo y huirá de vosotros. Someterse a Dios, quitar velos, sometidos a Dios. Y resistir al diablo, dice, y huirá de vosotros, porque está vencido. Y nosotros tenemos autoridad cuando quitamos esos velos, cuando nos sometemos a Cristo, sometemos a Dios, cuando obedecemos a Cristo, prestamos atención. Y para nosotros es importante lo que Él nos dice. Entonces, Satanás huye cuando sacamos los velos de nuestra mente. Los velos impiden que veamos la obra del diablo y la destruyamos. ¿Sí? Cuando hay velos, el enemigo se camufla y uno no se da cuenta y cae en tantas cosas. O es perjudicado en cierta medida. Pero a medida que nos acercamos más a Cristo, nos sometemos más a Él, nuestra visión y entendimiento y discernimiento está más claro. Y ahí vemos la autoridad espiritual que tenemos. La autoridad, al caer los velos de ignorancia y religiosidad, cuando caen los velos de ignorancia de las cosas de Dios, de los derechos que tenemos en Cristo, de todo lo que Dios conquistó y tantas cosas. Y esa religiosidad hipócrita que a veces hay en nuestro corazón. Cuando caen esos velos, el incremento de Cristo es automático en nuestras vidas. Vamos sacando esa basura y la presencia de Cristo va tomando esos lugares. Entonces, el incremento de Cristo es automático y esto es autoridad espiritual. Autoridad espiritual, sometidos a Cristo. Empieza a funcionar cuando vamos obedeciéndole, nos vamos sometiendo a Él. La autoridad no está ligada a mucho tiempo de oración ni muchas horas de leer la Biblia. Todo esto es muy importante hacer. Pero ¿qué pasa si yo voy oro, o leo tanto la Biblia, pero no me despojo de los pecados, no me despojo de las cosas que no están bien en mi vida? No sirve, no me servirá de mucho si no hay el incremento de Cristo en nuestras vidas. Entonces, quitar velos es importante. Estos años serán de quitar velos que impiden llegar a la próxima dimensión. Somos una generación responsable en la demanda de Dios, en lo que Dios nos demanda. Seamos responsables en oír y obedecer su voz. No debe dejar de ver la meta, no debemos dejar de ver nuestro objetivo, nuestro propósito.
final grande que es que Cristo se ha formado y que manifestemos a Él. Una visión nítida es una visión sin agregados humanísticos. Sí, pero es que yo sigo a Dios, pero es que es así a mi manera, que yo quiero así y que yo voy a seguir nomás. Son agregados humanísticos. ¿Cómo Dios quiere? La cosa, el que sigue a Dios no es a la manera de uno, es a la manera de Él. Una visión nítida es una visión purificada cotidianamente por la voz del Hijo. Amén. Una visión nítida se nos va formando cuando cada día estamos en esa comunión y le decimos, Señor, y no solo le decimos, sino que lo hacemos, que el Señor nos hable, que tengamos esa comunión con Él, que podamos ir entendiéndole cada vez más a Él. Y aquí termina el tema. Como un resumen, entonces veremos que tuvimos la introducción y lo que transforma al hombre era la revelación de ver la gloria de Dios, de ver el depósito que Dios ha hecho en nuestras vidas. Eso nos transforma. Y punto número 2 sería cuando hablamos de la verdad presente. ¿Qué es la verdad presente? Lo que Dios y cómo el Señor se expresa hoy. Que hay cosas que eran para el Antiguo Testamento, pero ahora que ya no están vigentes para nosotros. Son reales, son verdad, pero no son vigentes. Pero que hay cosas y formas de que Cristo ahora trata y obra con nosotros de la manera vigente. También Cristo, decíamos, Cristo no es igual, no obra igual, ni se manifiesta igual que en el Antiguo Testamento, cuando Israel, ni cuando andaba por la tierra. Hoy es el Cristo resucitado en gloria. Hay muchas cosas para ver, ¿no? Y número 4, el secreto de la vida del hombre, entonces no consiste en acumular información, sino en una experiencia real con Dios y de obediencia, de sujeción, de ser iluminados, alumbrados por Él para ir quitando velos y alineándonos a Él. Y la autoridad espiritual viene cuando nos sometemos a Cristo y le obedecemos. Más o menos ese sería un resumen. Que el Señor le bendiga. Nos bendiga y sigamos adelante creciendo en conocerle y entenderle. Un abrazo. Bendiciones.